Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino del Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un tiempo, mientras caminaba por la calle, vi una publicidad de teléfonos celulares, de teléfonos móviles. Decía: «Dime lo que haces y te diré quién eres». Claro, era ese teléfono que tenía 5.000 funciones, de esos que uno se pregunta, bueno, ¿y se pueden hacer llamadas o no se pueden hacer llamadas? Porque hace de todo, menos para lo que sirve. Pero la importancia del teléfono es lo que hace. Leí también un libro de un autor, tal vez lo conocen, se llama Simon Sinek, está siempre dando pláticas y tech talks y de estas cosas. Y un libro que dice la importancia del por qué. Y dice: ¿por qué ciertas empresas sobresalen y otras se quedan siempre ahí? Y dice: ¿por qué gente pasa toda una noche en fila para comprar el iPhone 16? Aunque creo que esta vez no pasó, estaban extrañados. O que espera meses y meses para que le entreguen una Harley Davidson, una moto, cuando podría ir al negocio al lado, Kawasaki, Honda, etcétera, pagar y salir con su moto. O lo mismo, tal vez hay teléfonos más baratos y con mucho más funciones que el iPhone, pero la gente prefiere estar ahí una noche entera a tener su iPhone o esperar 6 meses a que le llegue su moto Harley Davidson, y así otras empresas. Y decía, una cosa es vender productos, y podemos vender productos y estar así, y otra cosa es vender un sentido, un significado, una inspiración, se podría decir. Esto que se da en el mundo material, creo que también lo vemos, y lo vemos hoy con las 3 lecturas. Pero en esta persona
Estamos acostumbrados a hablar del joven rico, pero se le acercó uno de tantos que se acercaron a Jesús. ¿Y dónde pone su énfasis este uno? Lo que yo he hecho, lo que yo tengo. Esto lo he cumplido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como si la vida eterna se tratara de hacer cosas, una competencia. Como si la amistad, la intimidad con Cristo, porque al final eso es la vida eterna, la unión con Cristo, la amistad profunda con Cristo, por eso dice que se comienza aquí, como si fuera un cumplir requisitos, cumplir etapas. Ya pasé a la primera mansión del castillo, y así voy caminando, de habitación en habitación del castillo interior de Santa Teresa. ¿Y qué tengo que hacer? Como si fuera un videojuego, ¿no? A veces hay esos videojuegos que uno va pasando de etapas y se pega en la primera hasta que ya encuentra, descifra cómo paso la primera etapa, paso la segunda, después quebrarse la cabeza hasta descubrir cuál es la técnica, como si la vida eterna, como si la relación con Dios fuera una técnica de descubrir la password del vecino para poder robarle su wifi. Y Jesús un poco le sigue el juego para hacerle ver que con esos criterios no va a llegar muy lejos. Primero le dice, cumple los mandamientos, tienes que hacer cosas, cumple los mandamientos. Y le dice cosas concretas, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes, honra a tu madre y a tu padre. Es cosas concretas que hacer. Y él todo orgulloso saca pecho, ¿no? Saca pechito. Yo esto lo he hecho desde que era niño. A ver, ¿quién de los que te está siguiendo aquí puede decir eso? Y Jesús le sigue, bueno, ya que estás en la quinta etapa, ahora es la parte más difícil. Va, vende lo que tienes y sígueme. Y ahí se dio cuenta que el juego no podía seguir. Se dio cuenta que había una riqueza mucho más grande que él no la tenía. Y no estaba dispuesto al sacrificio para alcanzar esa riqueza. Frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Tenía mucho peso. No quería dejar su iPhone 19 o había trabajado demasiado. Y que Jesús le diga, mira, eso no importa, no me importa lo que has hecho hasta ahora, tú sígueme, lo destruyó. Y así es Cristo. Y por eso tenemos que pedir sabiduría, como dice la primera lectura. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, para no preocuparme tanto por lo que hago, por lo que tengo, sino cómo lo que hago y lo que tengo me ayuda a entrar en ese contacto con Dios. Y al final eso es el discernimiento tan famoso. De las cosas que hago, de las cosas que tengo, cuáles son un camino para encontrarme con Dios y cuáles son un obstáculo. Y pedir la sabiduría, la prudencia, para aferrarme a unas y desechar las otras. Y después me viene en encuentro la segunda lectura, la palabra de Dios. Esa palabra que nos entra, esa espada, ¿no? Que nos entra hasta las entrañas, hasta lo que dice San Agustín, hasta ese interior íntimo meus, hasta lo más íntimo de mi interior. Y me ayuda también a discernir.
Y el Evangelio que nos da hoy es un claro ejemplo de esa palabra que nos atraviesa. Esa mirada de amor de Cristo nos llega hasta el tuétano. Y ahí está, si quiero ser uno de los apóstoles, o este tal, que así como llegó, se fue, y se fue triste. Se fue triste porque Jesucristo lo descolocó totalmente. Según la mentalidad de la época, obviamente, ser justo y tener riquezas era ejemplo de la elección divina. Y así como a Job Dios le destruye todos sus esquemas, a este joven también le destruyen todos sus esquemas. Así como a nosotros, cuando nos queremos vanagloriar de nuestros logros, de nuestras actividades, de nuestros apostolados, de todo lo que hemos hecho, y si Jesús me dice, déjalo todo. Y a veces puedo, en mi matrimonio, estar inventándome actividades, porque no quiero afrontar ciertos problemas, como una distracción. Y claro, voy a la parroquia y organizo esto, y la adoración, y la Cáritas, y tantas cosas, pero estoy siendo fiel a Dios en mi matrimonio, en mi vida consagrada, etcétera, lo que sea, en mi vida sacerdotal, o estoy llenándome de cosas, llenándome de actividades. Y se ve que San Pedro estaba un poco distraído mientras Jesús hablaba, porque después insiste en lo mismo. ¿Pero cómo? Si nosotros que lo dejamos todos, entonces ahora no vale para nada. Que es como natural la pregunta de San Pedro. Jesús acaba de decir que las riquezas no valen para nada, que de qué te sirve todo eso, va, véndelo todo. Y después dice, si para salvarte es imposible. O sea, incluso dejarlo todo es imposible. ¿Y para qué deje todo? Dice San Pedro entonces. Si al final es Dios que elige arbitrariamente quién se salva y quién no se salva. ¿A qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió dejar todo? Y Jesús le dice, no, depende por qué lo dejaste. Y por eso dice, por mí y por el Evangelio. Cuando la renuncia es por mí y por el Evangelio, obviamente que recibirás mucho más y la vida eterna. Entonces es esa llamada también siempre purificar. ¿Por quién hago las cosas? ¿Para quién estoy acumulando tesoros? ¿Para mí mismo, para mi vanagloria, para que digan, mira, qué santo, qué importante, qué bonito? ¿O para que Cristo sea conocido, para que el Evangelio sea difundido, para que esa espada de la palabra de Dios pueda llegar a tantos corazones y tocar tantos corazones? Pidamos esa gracia, esa sabiduría, esa prudencia de Dios que nos ayuda a ver las cosas no según nuestros criterios humanos, sino según los criterios de Dios. Y así todo lo que hacemos, todo lo que dejamos, tendrá un valor de vida eterna. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.